de Cuba. Enrique Gómez es director del Movimiento Salvación Nacional y fue candidato a presidente de Colombia, y lo hemos convocado porque nos interesa su opinión sobre este tema. Enrique, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, muy buenos días. Gran saludo a todos los oyentes y televidentes de News. ¿Cómo se encuentra? Enrique, cuéntenos un poco cómo vivió esta polémica, si se quiere, las expresiones y la actitud de Petro hacia el gobierno cubano en su visita, también la posición que expresó Duque y este cruce. Petro es un antidemócrata, un autócrata en esencia. Como buen guerrillero marxista, su única aspiración es la conquista del poder absoluto y se siente cómodo con todos los dictadores que han restringido las libertades y destruido la democracia en América Latina. Por eso lo vemos brincando de un país a otro, respaldando estas dictaduras. Pero creo que la pelea que usted ha hecho un recuento muy acertado es en el fondo una cortina de humo para tratar de tapar nuevas revelaciones del diario El Tiempo, o diría yo el principal diario del país, de Colombia, sobre más de 1.200 millones de otro narcotraficante que ingresaron a las arcas de su campaña presidencial y que fueron disfrazadas con falsedades como supuestos vuelos charter de candidatos a su lista al Senado, la del Pacto Histórico. Entonces, es claro que no es de sorprender que en este nuevo entorno de Guerra Fría que usted mencionaba en su nota anterior sobre el G77, hasta este remedio de los no alineados, pues Petro intente justificar el régimen cubano, pero creo que toda la pelea hace parte de esas estrategias ya recurrentes del presidente de Colombia de tapar sus escándalos en torno a la financiación de su campaña a la presidencia con este tipo de salidas de tono, con estos insultos a expresidentes, a otros mandatarios, siempre haciendo el espectáculo digital para crear cortinas de humo. Bueno, usted decía que Petro ha tenido buena relación con todos los dictadores. Es cierto, para ser justo con la verdad, que viene de tener un cruce por lo menos con el dictador Daniel Ortega de Nicaragua en relación a la condena que había hecho Petro de cómo le sacaron la casa a Gioconda Belli, la escritora, artista nicaragüense. ¿Cómo interpreta, digamos, que en ese caso, por lo menos, Petro parece haber decidido romper, si se quiere, con el discurso de apoyo a Nicaragua, pero que no tenga una posición equivalente frente a Cuba? No hay nada más inconsistente que la posición del gobierno como Petro frente a Nicaragua. Cuando cerraron las iglesias y han expropiado sus bienes, guardó silencio. Cuando muchísimos otros opositores políticos fueron encarcelados o obligados al exilio por el gobierno de Ortega, guardó silencio. Ahora que hace una excepción porque se trata de una poetisa de corriente izquierdista, entonces Ortega se le viene encima porque las solidaridades en la izquierda hemisférica deben ser totales. Y asimismo las participaciones en este tinglado, digamos, de expansión de las dictaduras socialistas en América Latina, donde tampoco puede haber condenas a los nexos con economías ilícitas, del narcotráfico, de la minería ilegal, la financiación de Rusia o de China tampoco puede ser cuestionada. Aquí se busca esa hegemonía y Petro se mueve a veces en sentido contrario por conveniencia de momento, pero la realidad es que hay total cercanía entre Petro y Ortega. No olvidar que el embajador que no ha sido removido participó en mítines Sí. políticos del dictador Ortega. Ujú. Eh, Petro le endilga justamente a Duque la matanza de niños, el caso de los falsos positivos. ¿Cree que vamos a decir así, los gobiernos, los partidos políticos que se enmarcan justamente en la derecha en Colombia o aquellos que han sido parte del uribismo han hecho de alguna manera un mea culpa o una autocrítica por lo que fue aquel escándalo? Darío, mire, esa retórica desde la óptica de la prensa nacional e internacional tiene que cambiar. Colombia ha hecho un tránsito gigantesco en derechos humanos en sus fuerzas militares y de policía. Existe una jurisdicción especial para la paz que solamente conoce hoy día, desgraciadamente y muy lamentables, cerca de 2.000 casos de los llamados falsos positivos.
ha habido reconocimientos, práctica de pruebas judiciales, se han recuperado los cuerpos de muchas de estas víctimas que fueron además objeto de desaparecimiento. Claro que toda la democracia colombiana ha condenado esos excesos y las políticas operacionales en medio de una guerra interna terrible que llevaron precisamente a estimular conducta de ciertos agentes de las fuerzas militares en ese sentido. Venir a decir hoy que la democracia colombiana no está activa en la defensa de los derechos humanos es parte de la falacia y la retórica marxista que aún un presidente que ya gobierna del ala marxista sigue utilizando porque realmente no han salido del modo populista de campaña porque son incapaces de gobernar. Entonces yo creo que todas esas acusaciones, esos refritos, desconocen el avance institucional del país en su doctrina de derechos humanos en la fuerza pública, los avances jurisdiccionales enormes en develar precisamente la realidad sobre estos hechos, las imputaciones que se han venido adelantando durante años en relación con las conductas indebidas de miembros de la fuerza pública. El refrito es parte de una guerra mediática, como le digo, enfocada a estimular las huestes que apoyan a Petro y crear cortinas de humo en relación con el grave financiamiento de narcotraficantes y grupos guerrilleros a la campaña de Gustavo Petro. Enrique, todas las propuestas, los intentos que está planteando el gobierno en relación a alcanzar una paz total que incluya a los grupos guerrilleros como el ELN, pero que también incluya a los narcotraficantes, ¿cómo relaciona justamente ese discurso, esas iniciativas con estas denuncias de las que habla? Pues porque el país se aborda unas elecciones el 29 de octubre en todos los municipios y departamentos. Hemos pasado de tener 70 municipios en riesgo grave a tener hoy cerca de 400 municipios en riesgo grave electoral. Hay constreñimiento, mi partido ha tenido que retirar candidatos, tenemos candidatos amenazados en 23 municipios y esa es una sola muestra de esta libertad que el gobierno de Gustavo Petro le ha dado a los grupos guerrilleros, a los grupos narcotraficantes para tener influencia en los próximos comicios. Es un hecho notorio, documentado por entidades u ONGs privadas, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que adelanta aquí en Colombia las elecciones, por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo acaba de publicar un informe dramático, como le digo, 400 municipios, cerca del 40% de los municipios de Colombia hoy representan riesgo electoral grave por parte de factores armados, cuando las elecciones del año pasado, en las que fue electo Gustavo Petro, solo 7 municipios, 7 versus 400 representaban riesgo electoral. Hay una agenda de Gustavo Petro, hay un pacto que hemos denominado aquí el Pacto de la Picota, que fue reconocida por el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, en el cual se canjeaban votos en muchos departamentos del país o constreñimiento al elector para favorecer al candidato Gustavo Petro a cambio de beneficios judiciales que se han venido otorgando en los últimos 12 meses, liberando a grandes cabecillas de estos grupos mafiosos. Enrique, muchas gracias por este tiempo con DNews. Gracias, un gusto.